Una camioneta negra se detuvo lentamente frente a la casa de Daniel, con las ventanas tintadas bajadas lo justo para mostrar los ojos de hombres que no estaban allí para entregar paquetes ni revisar los parquímetros, sino para intimidar. Cuando tres figuras salieron con chalecos tácticos negros marcados con las palabras Community Enforcement, los vecinos se quedaron paralizados tras las cortinas, con el corazón encogido ante la sensación de que algo grave estaba sucediendo. Daniel, un hombre alto y tranquilo conocido solo como el vecino reservado un hombre con la cabeza rapada y una sonrisa presuntuosa era el líder del trío. Avanzó con los pasos pesados de alguien que ya había sido intimidado, sostenía una carpeta como si fuera una insignia de autoridad y gritaba: «¡Identifícate! Ahora». Su voz no solo transmitía autoridad, sino arrogancia, la que intimida a la gente común y corriente. Pero Daniel no se movió, con la mirada fija en el hombre como si lo evaluara, calculando cada tic y gesto. Su silencio era más intimidante que desafiante, y por un instante, incluso el falso oficial pareció inquietarse antes de recuperar su arrogancia. «No lo compliquen», añadió el hombre, señalando a los otros dos, ambos más jóvenes, que se esforzaban por parecer soldados cuando en realidad sus chalecos eran baratos y sus ojos delataban incertidumbre. Daniel ladeó ligeramente la cabeza, tranquilo, con los brazos aún cruzados sobre el pecho, y no dijo nada. Solo dejó que el silencio se alargara hasta que la tensión se volvió insoportable, ese tipo de silencio que se dobla más que los gritos. Y al otro lado de la calle, Maya, su vecina, una abogada de mirada aguda, siempre con una libreta en la mano, salió a su porche y presentía que algo iba muy mal. Su instinto le gritaba que no eran oficiales de verdad, sino impostores escondidos tras uniformes falsos. Sacó su teléfono lentamente y pulsó el botón de grabar, lo que le hizo temblar ligeramente los dedos al decir: «Esto no se siente bien». El líder se acercó a Daniel, con el portapapeles golpeteando la palma de la mano mientras siseaba: «Estás infringiendo varias normas del vecindario y hemos recibido quejas. O cumples o te vienes con nosotros. Es tu decisión». Pero Daniel finalmente dejó escapar un suspiro bajo, casi como una risa, y dijo: «¿De verdad no quieres hacer eso?», con voz profunda y firme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno antes de una tormenta, más pesadas que un grito, y los impostores se quedaron paralizados por una fracción de segundo, sin saber por qué este hombre no tenía miedo, porque no rogaba ni gritaba, o porque simplemente se quedaba allí parado con una mirada tranquila que los atravesaba. Maya, sin dejar de grabar, susurró en su teléfono: «Algo está a punto de pasar. No sé qué, pero lo presiento». En un esfuerzo por reafirmar su dominio, el líder apretó la mandíbula y le espetó a uno de sus hombres que avanzara con las esposas. Cuando el joven matón extendió la mano, el cuerpo de Daniel se movió ligeramente, su postura firme, sus músculos tensos bajo su sencilla camisa gris, y toda la calle pareció contener la respiración. Porque lo que estaba ocurriendo no era una revisión rutinaria de la asociación de propietarios, ni una disputa inofensiva sobre la altura del césped o la pintura de buzón. Era el comienzo de una batalla que despojaría a todos de las máscaras, revelando verdades que nadie en ese vecindario había imaginado jamás. Los vecinos se asomaban tras las persianas. Los niños eran silenciados por padres ansiosos y los perros eran silenciados a mitad de ladrido. Como resultado, el momento cristalizó en algo que vivirá por mucho tiempo en la memoria de quienes vivieron allí. Y antes de que la tormenta pudiera estallar realmente, la voz del narrador interrumpe, invitando a la audiencia a esta historia con un desafío. Antes de comenzar esta historia, díganos en los comentarios, ¿desde dónde están viendo? Los falsos oficiales estrecharon el círculo alrededor de Daniel, sus chalecos negros brillando bajo el sol, sus voces cortantes, afiladas como cuchillos diseñados para cortar el silencio, y el líder, quien avanzó con una placa falsa en alto, como si el metal barato pudiera ocultar la corrupción en sus ojos, vociferando que Daniel había sido observado participando en actividades sospechosas, y que ahora debía acompañarlos para interrogarlos, una exigencia tan absurda que Maya casi rió desde su porche, pero en cambio apretó el teléfono con más fuerza, susurrando: «Esto es una trampa», mientras seguía grabando, su mente legal ya analizando las fallas de su autoridad. Sin embargo, incluso ella podía sentir el peligro creciente, porque estos no eran simples abusadores, eran depredadores que habían elegido al hombre equivocado. Daniel, impasible, finalmente habló, con un tono tranquilo, casi sereno. ¿Actividad sospechosa? ¿Cómo correr todas las mañanas? ¿O regar el césped? Su calma fue más aguda que la ira, y la sonrisa de quien vaciló antes de empujar su portapapeles hacia el pecho de Daniel, declarando: «Hemos tenido múltiples quejas sobre ti, y en este vecindario,
Nuestras reglas son ley. Maya abrió mucho los ojos al oír esas palabras, porque ninguna asociación de vecinos tenía derecho a hacer cumplir las leyes, y los vecinos que se asomaban tras las cortinas empezaron a susurrar entre sí, extendiendo la confusión como un reguero de pólvora. La más joven de los tres matones, Sofía, miró nerviosa a Ken, visiblemente inquieta, con las esposas temblorosas, y Daniel lo notó al instante. Sus ojos penetrantes interpretaron su vacilación como un libro abierto, pero no dio señales de ello. Solo cruzó los brazos de nuevo como retándolos a dar el primer paso. Última oportunidad. Vengan con nosotros en silencio o se lo haremos difícil, gruñó Ken mientras empujaba su portapapeles con más fuerza contra el pecho de Daniel. Por un momento, pareció que Daniel continuaría en silencio. Sin embargo, cambió un poco el peso del cuerpo y se inclinó, hablando en voz baja y atronadora. Si me pones una mano encima, no te gustará lo que pase después. La tensión en la sala era palpable en ese momento. Sus palabras no eran una amenaza, sino una promesa, y Maya sintió un escalofrío al darse cuenta de que Daniel no fanfarroneaba, aunque seguía sin entender por qué. Los otros dos matones se acercaron. Uno agarró a Daniel del brazo, el otro miró hacia la camioneta negra como si esperara una señal, y fue entonces cuando Ken espetó: «Llévenselo». Ahora. Los dos hombres se lanzaron hacia adelante con las manos extendidas y el tintineo de las esposas al oír la orden como un disparo. Mientras los vecinos se quedaban boquiabiertos, la cámara de Maya temblaba en su mano, y Sofía se quedó paralizada, indecisa, con los labios entreabiertos como para advertirles, pero no le salieron palabras. Maya casi dejó caer el teléfono de la sorpresa, susurrando para sí misma: «¿Sabe de combate? ¿Ejército?». Todo el cuerpo de Daniel se movió justo antes del contacto, ya no inmóvil, sino vivo, con una silenciosa disposición. Aunque nadie conocía su secreto aún, el hombre silencioso en la entrada estaba a punto de revelar la parte de sí mismo que nadie podría olvidar jamás. En cuanto los dos policías lo sujetaron, Daniel se movió con una velocidad que parecía casi inhumana. Su brazo retorció la muñeca del primer hombre con tanta limpieza que... ¿Policía? No. Esto es más profundo. Sofía se quedó paralizada. El miedo en sus ojos se transformó en asombro al darse cuenta de que este hombre no era un residente común, e incluso la sonrisa de quien se quebró. Su máscara de control se desvaneció mientras ladraba. «Conténganlo ahora». Sin embargo, los dos hombres ya se estaban retirando, consternados por el desmantelamiento sin esfuerzo de Daniel, haciendo que la orden careciera de sentido. Los ojos de Daniel se clavaron en Ken con serenidad de acero mientras decía: «No eres de la asociación de propietarios. Ni siquiera puedes acercarte. Entonces, ¿por qué no me dices para quién trabajas realmente?». Su voz era baja, peligrosa, y por un momento Ken vaciló. Luego forzó una sonrisa, inclinándose como una serpiente. «No lo entiendes, ¿verdad? No estamos aquí por céspedes ni cercas. Estamos aquí porque la gente como tú hace demasiado ruido, y a la gente para la que trabajo no le gusta el ruido». El corazón de Maya latía con fuerza al oír esas palabras, dándose cuenta de que esto era más grande que las disputas vecinales, algo criminal, algo organizado, y siguió grabando, sabiendo que cada segundo contaba. A Sofía le temblaban los labios al susurrar en voz baja: «No me apunté a esto», pero que la ignoró, chasqueando los dedos hacia la camioneta. El rugido de motores resonó en la calle casi de inmediato. 2 coches negros más se detuvieron, con las puertas abiertas de par en par, y media docena de hombres con uniformes falsos salieron en tropel. Su presencia convirtió el tranquilo barrio en una zona de guerra. Los vecinos sacaron a los niños por las ventanas. Las persianas se cerraron de golpe y el miedo se extendió como un reguero de pólvora. Maya exclamó: «Hay demasiados». Pero Daniel no se movió, erguido en el centro de la entrada, y entonces, con un movimiento fluido, metió la mano en el bolsillo y sacó algo que brillaba bajo el sol poniente: una placa. Su voz atravesó el caos con la fuerza de un martillo mientras la sostenía en alto para que todos la vieran. Oficina Federal de Investigaciones. Agente especial Daniel Cross. Y ahora sí que has armado un lío. El mundo pareció congelarse en ese instante. Los falsos ejecutores aturdidos, Maya con la mandíbula desencajada, Sofía cubriéndose la boca con ambas manos y la sonrisa petulante de quien convirtiéndose en furia al ver la verdad caer sobre ellos. El hombre silencioso que creían un objetivo más era, de hecho, la misma pesadilla que jamás podrían permitirse provocar. La calle se sumió en el caos mientras los impostores avanzaban en masa, abrumados por su número,
un enjambre de chalecos negros acercándose a un solo hombre que permanecía sereno en el centro de la tormenta, y con cada movimiento de Daniel se hacía evidente que no solo estaba entrenado, sino que era legendario. Su cuerpo fluía con una precisión nacida de años de batallas libradas en las sombras que el vecindario jamás podría imaginar. Sus puños golpeaban con una velocidad vertiginosa, sus codos y rodillas convertían a los hombres en montones desplomados sobre el asfalto. Sin embargo, por cada uno que derribaba, dos más entraban corriendo, obligándolo a retroceder hacia el garaje donde Maya, aún filmando con manos temblorosas, susurraba oraciones en voz baja. Respirando, dividida entre el miedo por su vida y el asombro a presenciar lo imposible, justo cuando un atacante alzaba una porra hacia ella, Daniel giró, interceptando el golpe con el antebrazo antes de estrellar al hombre contra el capó de un coche. Su voz resonaba con una furia poco común. «¡Aléjate de ella!». Por primera vez, su calma se quebró, no por miedo, sino por algo más profundo, un recuerdo que atravesaba el presente, de otra época en la que criminales amenazaron a su familia durante una operación encubierta hacía mucho tiempo, una cicatriz en su corazón que nunca sanó. Y en ese destello de dolor surgió la fuerza. Sus golpes se volvieron más agudos, más duros, como si luchara no solo por sí mismo, sino por todos los que alguna vez habían sido intimidados o silenciados por hombres como estos. Sofía, apartada, sintió una opresión en el pecho mientras observaba. Dándose cuenta de que había sido reclutada por una máquina criminal disfrazada de autoridad, y se le llenaron los ojos de lágrimas cuando Ken gruñó, agarrándola del chaleco y escupiendo. «Muévete o eres la siguiente». Pero ella se apartó bruscamente, gritando. «Tienes razón, no eres la ley, eres una inmundicia». Su desafío desató la furia de Ken, quien sacó una pistola de debajo de su chaleco, apuntándola no a Daniel, sino a Maya, cuyo grito atravesó el aire mientras los vecinos gritaban horrorizados. Las persianas se cerraban de golpe, y Daniel se quedó paralizado, con todos los músculos tensos, los ojos fijos en el cañón que apuntaba a la mujer que se había arriesgado para presenciar la verdad. Por primera vez, la duda asomó. ¿Podría cortar la distancia a tiempo? Ken se burló. «El FBI, no importa quién seas. Sangras igual que todos los demás». Su dedo apretando el gatillo, y entonces el sonido de neumáticos chirriando atravesó la calle mientras otro vehículo entraba a toda velocidad. Las puertas se abrieron de golpe para revelar hombres con equipo táctico real con la inconfundible insignia del FBI brillando a la luz del sol. Liderándolos estaba Amir, el viejo compañero de Daniel. Su voz retumbaba como un salvavidas. «Suelta el arma, Ken. FBI». Los impostores vacilaron. El pánico rompió su formación cuando la mitad de ellos soltaron armas mientras otros parecían listos para huir. Pero Ken solo presionó el arma con más fuerza hacia la cabeza de Maya, escupiendo maldiciones, su desesperación cruda. Los ojos de Daniel ardían de furia, cada instinto gritaba. Pero se quedó quieto, esperando que se abriera, y cuando Ken gritó, «¿No sabes con quién te estás metiendo?». «Sé exactamente quién eres, y sé cómo termina esto», fue la firme respuesta de Daniel. El tiempo pareció detenerse mientras la mano de quien apretaba la pistola con fuerza. Toda la calle contenía la respiración. Maya cerraba los ojos con fuerza. Sofía susurraba oraciones entrecortadas. Amir indicaba a su equipo que no dispararan. Y Daniel permanecía de pie como un muro inamovible entre el caos y la inocencia, con la mirada fija en el hombre que creía tener todo el poder. En un instante, Daniel se movió. Su cuerpo estalló en movimiento más rápido de lo que pensaba. Su mano golpeó la muñeca de Ken con brutal precisión. El arma disparó un tiro ensordecedor que rompió el silencio. Pero falló el blanco. La bala rebotó inofensivamente en el concreto mientras Daniel giraba el arma y estrellaba a Ken contra la camioneta con tal fuerza que el falso líder se desplomó, jadeando. Sin poder luchar, su imperio del miedo se derrumbó en un instante. Los otros impostores, al ver que su comandante estaba destrozado, soltaron sus armas o huyeron, solo para ser confrontados por los verdaderos agentes del FBI, quienes los acosaron y los esposaron con la rapidez con la que lidian con criminales a diario. Mientras tanto, los vecinos, temblando tras las cortinas, emergieron lentamente, con rostros que mezclaban asombro y gratitud al darse cuenta de que el hombre silencioso que vivía entre ellos siempre había sido su protector. Maya, aún aferrada a su teléfono, susurró con la respiración entrecortada. «Tú, ni siquiera alzaste la voz, pero lo cambiaste todo». Palabras cargadas de admiración e incredulidad. Con lágrimas en los ojos, Sofía se acercó para decirle a Amir que la ficticia asociación de propietarios no era más que una organización criminal que había estado extorsionando a los residentes de todo el condado y manteniéndolos en silencio.
Su testimonio expondría toda la red. Con una mano firme sobre el hombro de Daniel, Amir preguntó cortésmente, ¿estás listo para volver? El FBI podría necesitarte. Daniel lo miró, luego miró los rostros asustados pero esperanzados de sus vecinos, y negó con la cabeza, con la voz serena de nuevo. Este vecindario me necesita más que ellos. La multitud estalló en vítores de alivio, niños aplaudiendo, padres abrazándose, el miedo que los había dominado, ahora roto por la fuerza del coraje silencioso de un hombre. Ken, arrastrado a una patrulla, lo miró con ojos amoratados y escupió veneno, pero Daniel ni siquiera lo miró. La batalla había terminado y la justicia había hablado más fuerte que las amenazas. El sol se puso, tiñendo la calle de oro mientras Daniel se erguía, ya no solo el vecino tranquilo, sino el guardián de su comunidad, y al concluir la historia, una voz transmitió las últimas palabras como un estandarte de verdad. El poder no se trata de lo ruidoso que seas. El verdadero poder es mantener la calma cuando el mundo pierde control.